el tema más que todo era la biotecnología. La biotecnología es la ciencia que se utiliza o que se está utilizando para crear nuevos medicamentos, nuevos métodos de vida, clonaciones, todo lo que es artificial prácticamente, ¿no? El ser humano puede ya clonar a otros animales, mas no puede clonarse el mismo. Mejora genéticamente a las personas. ¿Cómo? Fácilmente. La mayoría de las personas ricas que no pueden tener hijos, cuando van a hacer o alquilar un vientre de alquiler, buscan el esperma de una persona que ellos quieran, rubio, con ojos azules, ojos verdes, que sea fornido, no sé qué, para que el hijo nazca así, o la hija. Si ellos no se sienten satisfechos con eso, la biotecnología hace que le introduzcan genes a ese óvulo o espermatozoide para que el niño nazca de una manera con rasgos mejores. Bien. Entonces, el código genético dice que las proteínas son sustancias orgánicas que realizan diferentes funciones en los seres vivos y están formadas por cadenas de aminoácidos, de los cuales hay 20 distintos. Eso lo subrayo. Bien, hay 20 distintos tipos de aminoácidos. ¿Ok? ¿Qué página? 133. El código genético es el conjunto de instrucciones universales que sirve para fabricar proteínas a partir de una secuencia de bases nitrogenadas que es el ADN. Bien. Usted en el ADN tiene una cadena de bases nitrogenadas que son conocidas como proteínas. Ahí tiene adenina, guanina, citosina y timina. Bien, todos tenemos códigos genéticos diferentes. Claro, tenemos la misma proteínas. Adenina, citosina, guanina, todos tenemos lo mismo. Pero los códigos genéticos son diferentes porque hay combinaciones diferentes. Ni una combinación es igual a otra. ¿Ok? Para que se forme una proteína de ADN, el gen, se transcribe en una molécula de ARN mensajero que viaja hasta el ribosoma, donde se traduce por generar una cadena de aminoácidos mediante los siguientes pasos. Los dos pasos que están ahí lo van a subrayar. Usted tiene ADN y el ARN mensajero. El ARN mensajero es el que agarra su ADN, lo copia y lo transporta. ¿Para qué? Cuando usted va a tener hijos, eso es lo que pasa, el ARN mensajero. Y copia su código genético, la mitad de su código genético en su hijo, porque la otra mitad la tiene la mamá o el papá. Bien. Dice, cada secuencia de 3 bases nitrogenadas del ADN se transcribe en una secuencia de 3 bases nitrogenadas de ARN mensajero hasta formar una cadena. Cada grupo de 3 bases nitrogenadas es ARN mensajero, es llamado codón. ¿Ok? Eso lo subrayo. Cada vez que haya tres tipos de ARN mensajero, bien, van a ver ¿cómo que se llama? 3 ADN, el ARN va a copiar 3 ADNs igualitos, 3 cadenas de ADN de su ADN, de tal manera que el ARN mensajero se va a llamar codón, esas 3 bases. La cadena de ARN formada viaja hasta un ribosoma y ahí el mensaje codificado será leído y traducido. En la traducción, cada codón codifica para la formación de un aminoácido específico, pero varios codones pueden codificar para el mismo aminoácido. Por ejemplo, los codones UGC, uracilo, guanina y citosina, y UGU, uracilo, guanina y uracilo, codifican para el aminoácido llamado metionina. De acuerdo con la información codificada, se van enganchando otros aminoácidos hasta formar una proteína. El ARN copia las proteínas del ADN, pero no las copia exactamente iguales. Puede ser UGU, como vimos, o UCU, una y una, pero siempre va a cambiar una. Por eso es que usted es tan especial en el mundo, porque nadie tiene la misma cadena de proteínas que usted. Usted tiene su cadena propia, el otro tiene su cadena propia y cada quien tiene su cadena de ARN propia. Bien. Vamos a ver los proyectos del genoma humano.
Página 134. El proyecto del genoma humano. Presta atención al proyecto del genoma humano. Bien, dice, el proyecto Genoma Humano, dice, un grupo de científicos se dio una tarea de escribir el código genético contenido en los 23 pares de cromosomas del ser humano. Para ello desarrolló una investigación científica internacional llamado Proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano inició en 1990 y culminó en el 2003, cuando ustedes todavía no habían ni nacido, imagínense. Los investigadores crearon mapas de los genes del genoma del ser humano a partir de muestras de sangre de personas que se ofrecieron como voluntarios. En los años 90, los científicos quisieron estudiar cada cromosoma del ser humano, cada cromosoma, no el ADN, no, cada cromosoma. Entonces ellos crearon un proyecto llamado Genoma Humano que fue de 1990 al 2003, duró alrededor de 13 años. Bien, y era para descodificar el código genético o ver el mapa de los genes del genoma a partir de muestras de sangre, que fueron personas que fueron, le sacaron la sangre y fueron voluntarios. Para obtener la secuencia de base, se sometió al ADN extraído de las células humanas a un tratamiento bioquímico para provocar su ruptura. Cada fragmento de ADN se estudió mediante técnicas especiales, puesto que el ADN contiene en los cromosomas humanos, posee aproximadamente 3.200 millones de pares de bases. Fue necesario coordinar un trabajo entre distintos laboratorios en todo el mundo, de tal manera que cada uno se hiciera cargo de una fracción de la labor de otro. Ellos agarraron y hicieron algo que se llama bioquímica, le tiraron algo biológicamente al cromosoma de las personas que le dieron la sangre, lo hicieron romperse, pero al romper ese cromosoma son 3.200 millones de pares, o sea que son alrededor de 6.400 millones de bases. Entonces tuvieron que agarrar y dividírselo entre todas las personas del mundo, sea un laboratorio en tal lugar, un laboratorio en tal lugar, y todos tuvieron que tirar una parte del genoma humano. Bien, entonces dice que para almacenar la información en la secuencia descifrada se emplearon computadoras de alta velocidad y gran capacidad de memoria, que además estaban conectadas a una red con la de los otros laboratorios. A los científicos encargados del proyecto tenían la posibilidad de interactuar e interpretar resultados conjuntamente. El proyecto permitió comprobar que cada gen está implicado en la síntesis del más de una proteína y que muchos genes presentan secuencias de ADN no codificantes, es decir, que no tienen información para sintetizar proteínas. A su vez, esta investigación reveló que los seres humanos poseen cerca de 25.000 genes y son genéticamente muy semejantes, pues comparten el 99.9% del genoma y solo son diferentes entre sí, entre 0 y 1%. Es decir, usted tiene 0,1% de diferencia con todos los demás seres humanos de la Tierra. Bien, ese 0,1% es lo que la hace especial a usted. Además de que hay códigos genéticos en su cuerpo que no pueden ser descifrados. O sea que nadie los puede leer, ni un científico puede saber qué dice ahí porque no pueden ser leídos. Bien. Así de compleja es la vida dentro del ser humano. Beneficio del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano ha aportado información y ha dado lugar a nuevas terapias, a la medicina predictiva, subraye eso. Bien, que hace posible diagnosticar enfermedades que todavía no se han desarrollado en el paciente. Por ejemplo, es posible determinar el riesgo de ser portadores de la hemofilia de las mujeres con antecedentes familiares y se han encontrado segmentos de ADN vinculados con el desarrollo de Alzheimer en los cromosomas 1, 14, 19 y 29. ¿Para qué ayudó el genoma humano? El genoma, gracias al genoma humano, se puede predecir ciertas enfermedades que antes no se podían predecir. Antes, en los 80 o 70, la gente no sabía si iba a sufrir de alguna enfermedad como el Alzheimer, Parkinson, podían ser propensos a tener cáncer o tener diabetes. No podía saberse. O sea, uno nada más estaba a la espera de cuando envejecieras bien. Bien, pero ahora es diferente. Ahora se puede saber
si usted va a sufrir de Parkinson antes de que lo sufra o va a sufrir de Alzheimer antes de que lo sufra. ¿Y eso qué ayuda? Trae algo que se llama medicina preventiva. El doctor se da cuenta, bueno, Angeli, en su familia hay una serie de personas que sufren de Parkinson. Usted puede llegar a sufrir de eso en un tanto por ciento. Pero nosotros vamos a evitar que usted llegue a eso tomando esto, comiendo esto, tomando estos medicamentos por un tiempo. Cuando Angeli envejece ya no sufre de Parkinson porque tuvo medicina preventiva. Antes no había eso. Antes la gente tenía que esperar. Bueno, ojalá que cuando llegue a mis 80 no sufra de ninguna enfermedad. Bien, ahora no. Ahora está así. La gente que sufre de Alzheimer, hay gente que obviamente no lo puede evitar. Le va a dar porque le va a dar. Pero hay gente que sí se cura del Alzheimer o evita que le dé el Alzheimer. ¿Cómo? Los doctores le dan algunas pastillas, le dan medicamentos. Ya cuando llega a cierta edad, le dan otros medicamentos para evitar que sufran del Alzheimer. Y a largo plazo su cuerpo se cura. Bien, pero eso se detecta con tiempo. Es igual que el cáncer. Cuando las personas, igual que el SIDA, cuando las personas tienen esta enfermedad como el cáncer y el SIDA, cuando van al médico y se les detecta a tiempo, la mayoría de las personas se salvan. Siempre se salvan. Porque, es que usted llegó justo a tiempo. Usted se puede salvar. Agarran y le ponen quimioterapia o le dan medicamento y la persona se salva. Porque lo hizo a tiempo. Claro, las personas que la mayoría de las veces mueren del cáncer es porque fueron muy tarde. Ya el cáncer va en una etapa muy avanzada. Por lo tanto, no puede echarse para atrás. Bien. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que hay que estar siempre constantemente al médico, haciéndose exámenes de sangre, radiografía, CAT y todas esas cosas se lo manda el médico. Bien, por eso usted va a medicina general, el médico le pregunta, ¿hace cuánto no se revisa? Hace un mes. Bueno, vamos a mandarle un examen. ¿Por qué le hacen el examen de sangre? En la sangre sale todo. Cuando su cuerpo está peleando con alguna enfermedad, eso se ve en la sangre, porque los glóbulos blancos están elevados. Cuando los glóbulos blancos están elevados, significa que están luchando contra algo que no está dentro de los parámetros de su cuerpo. Entonces el médico se da cuenta, usted tiene algo, puede ser que tenga una infección, puede ser que tenga otra enfermedad y le manda a hacer otro examen. Bien, y así lo va descubriendo. Pero todo eso se hace a tiempo, igual que las personas que le da VIH o SIDA. Recuerde que primero le da VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humano. Y ese virus, cuando se desarrolla, se convierte en SIDA, síndrome de inmunodeficiencia. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene el VIH, la persona que tiene VIH, toman medicamentos para evitar que se vuelva SIDA. Cuando esas personas evitan que se vuelva SIDA, llegan al punto en que son pacientes conocidos como cero positivo. ¿Qué es un cero positivo? Una persona que tiene el virus, pero ya no lo puede pasar. ¿Por qué? Porque lo anuló. Por lo tanto, puede llevar una vida tranquila. Claro, tomando sus medicamentos para evitar que sus defensas bajen, pero puede llevar una vida tranquila. El problema es que cuando la gente o la mayoría de las personas van al médico, se hacen el examen de sangre y se dan cuenta que tienen SIDA, no VIH, sino SIDA, es tarde. La persona quizás se pueda salvar si toma el tratamiento o se mantiene comiendo bien y mantiene una vida saludable bien. Pero si es una persona de que ya se va a echar a morir porque todo es mental en esta vida, la persona muere y no va a morir de SIDA, muere de otras enfermedades, le da un catarro y como su sistema inmune es tan débil, le da pulmonía o le da bronquitis y eso es lo que lo mata a usted. Bien, por eso es importante siempre ir al médico. Esto lo que hizo el genoma humano es que cuando ellos estudiaron esto, se dieron cuenta que hay enfermedades que se podían prevenir antes de que ocurrieran. Bien, entonces eso es lo que hace la diabetes, la hipertensión, todas esas enfermedades se pueden evitar. Si en su familia sufren de eso, ahora eso se puede evitar. Antes no se podía evitar. Antes las personas solamente esperaban que cuando llegaran a viejo estaban bien, llegar bien, pero ahora ya no. Ahora si su familia es diabetes, el médico siempre va a tener eso de que lo va a atender, va a hacerle exámenes para ver cómo está su azúcar, porque él sabe que su familia es diabetes. Bien. Y entonces, si él se da cuenta que va a subir o va a bajar, le va a decir, te estás convirtiendo en diabético, estás prediabético, tienes que tomar tu medicamento para evitar que te vuelvas diabético, todo eso. Bien. Dice, a raíz del proyecto Genoma Humano también surgió una ciencia conocida como genómica, que se ocupa del estudio genómico de los seres vivos. En el transcurso de la investigación se descifró también el genoma de otros organismos como diversos virus y bacterias. La levadura de la cerveza, un gusano
la mosca de la fruta, un ratón y diversas plantas. El objetivo es comparar el genoma de estas especies y estudiar su evolución. Dice, nuestra información genética es pública o privada. El uso de los análisis del ADN planea numerosos problemas éticos, principalmente los relacionados con la privacidad y la voluntariedad. En este análisis genético, tan exhaustivo, en consecuencia, ha surgido argumentos a favor y en contra. Bien, en la página 135 están los argumentos a favor y en contra. Usted va a subrayar de cada uno. Ahí hay, en el en contra hay 3. Eso sí tiene que sabérselo, pero en la favor hay 5, nada más subraya 3. Dice que a favor la información genética debe ser pública porque identifica restos humanos, utiliza para pruebas contra los criminales, reconoce grupos de personas con mayor probabilidad de desarrollo de ciertas enfermedades, predecir reacciones negativas a alguna medicina debido a ciertas características genéticas y descubrir métodos de prevención y tratamiento de enfermedades como ciertos tipos de cáncer. En contra, si la información genética no debe ser pública, es una invasión de la privacidad, podría ser causada de discriminación en el momento de optar por seguros de vida o de salud o aplicar para un empleo. No se conoce lo suficiente sobre los genes ni tampoco cómo interactúa para afirmar que un gen puede ser el causante de cierta enfermedad. Muchas de estas cosas son a favor. ¿Por qué hay más a favor que a contra? Porque si hay una base de datos de ADN, como la hay en la mayoría de los países, se puede identificar a un criminal de inmediato. Bien, yo te voy a dactilar, te identifiqué y te voy a agarrar por eso. ¿Ok? Además de eso, que ayuda a prevenir enfermedades. Si el genoma humano está abierto, ¿qué ocurre? Por lo menos, si hay una persona que sufrió de cáncer, de hígado, y la persona se curó, esa persona puede brindar su sangre para que la estudien para ver por qué razón se curó. Eso ayuda a crear una cura poco a poco para el cáncer, igual que para el SIDA. Bien, ahí es donde se crean los medicamentos. Eso se llama medicamentos de prueba, que a veces los ofrecen en los hospitales. Mire, estamos probando un medicamento, ¿quieren que lo usemos ustedes? Sí. Pero eso también ayuda a que si se sabe el código genético, hay personas que quizás sean más fuertes a las enfermedades que otras. Bien, muchas veces en la película y que sí, que zombies, que no sé qué, que eres inmune a los zombies, eso puede pasar. Eres inmune a una enfermedad, puede pasar. ¿Y qué hace eso? Si yo puedo estudiar la sangre, tu sangre y tu ADN, puedo crear una cura masiva para que todos seamos inmunes de esa enfermedad. Entonces, por eso el genoma humano es bueno que esté público, claro, hasta cierto punto, porque luego pueden usar tu sangre para otras 1500 cosas. ¿Ok? Bien, vamos a quedar hasta aquí, pues. Nos vemos.